Sensores y resoluciones, formación técnica, capítulo 8, la resolución fotográfica. La resolución fotográfica es un concepto en sí que define la calidad de la información o el detalle que podemos apreciar en una imagen, y va a estar en función de cuántos elementos la han creado. Así, esta va a ser directamente proporcional al número de ellos. Por supuesto, a medida que más resolución, más detalle obtendremos. Dado que la resolución de una imagen digital está basada en unidades o píxeles, a mayor número de píxeles, por lo tanto, mayor resolución y viceversa. Vamos a distinguir entre medida en píxeles y densidad de ellos. Primero de todo, la medida en píxeles. Una imagen está determinada por un número de elementos en su lado más ancho y en su lado más alto. El primero de ellos es el que denominamos píxel o primer elemento de imagen. En la imagen que tenemos en pantalla tenemos 150 de estos elementos en el lado ancho por 100 elementos. Si los contásemos, están formando la imagen del pato amarillo. Estamos hablando puramente de resolución. La resolución de esta imagen en términos de información es 150 por 100 igual a 15.000 píxeles. Esa es la información contenida. En número de píxeles, esta imagen vendría formada por unidades o elementos de información, píxeles, primer elemento de imagen. Esta composición, en este caso, tiene 1280 por un lado y 720 por el otro. Realizando simplemente una operación aritmética, diríamos que tiene 921.600 píxeles. Son lo que la están formando. La resolución de esta imagen, por lo tanto, es 921.000 aproximadamente píxeles. En una imagen tenemos el primer elemento de información, píxel, y a partir de ahí, ¿cuántos elementos de información tenemos? A más elementos de información tenemos, más detallada y precisa será. Esta imagen tiene 10 elementos en un lado por 10 elementos en otro. Nuestra simple operación aritmética nos da 100 píxeles de resolución. La imagen siguiente tiene 50 de estos elementos por 50 de estos elementos, 2500 píxeles. Y la tercera, 200 por 200, 40.000 píxeles. Es decir, a medida que más píxeles tenemos, el detalle es mayor. Lo que hacemos es crear píxeles más pequeños para poder concentrarlos en esta imagen en el mismo espacio, aunque no siempre se dará. Por lo tanto, es importante conocer la diferenciación entre píxeles con respecto a su número y píxeles con respecto a su densidad. Veamos ahora qué ocurre en centímetros. Una imagen podría estar medida en centímetros. En esta imagen que tenemos del pato que hemos visto a continuación, podríamos decir que tenemos 3,81 centímetros, este sería, pero es el equivalente siempre en píxeles. Es decir, la resolución sería de 150 en ese lado. Y en este lado 2,54 centímetros, que correspondería a los 100 píxeles que teníamos. Es una medida en centímetros. No es lo habitual, pero en muchos casos trasladaremos los píxeles a pulgadas o a centímetros, lo veremos más adelante en función de la necesidad. Esta imagen tiene 3,51 por 2,54 centímetros. Por lo tanto, una imagen, hablamos de resolución en la cantidad de información que contiene. El recuadro que está sobremarcado tiene una información relativa al total de la imagen. Es por eso que tenemos que hablar, cuando hablamos de relatividad, tendremos que hablar de densidad de los píxeles o concentración de estos en un área. En fotografía digital se utiliza la pulgada como área de definición, que son 2,54 centímetros. Las conversiones de pulgadas a centímetros se realizan por una operación aritmética simple, que es multiplicar el centímetro por 2,54.